Saludos, hola, buen día. Mi nombre es Ingrid Xiomara Cárdenas Vargas. En el día de hoy trataremos el tema de la compañía estadounidense WorldCom, que fue una de las empresas más importantes del sector de telecomunicaciones, con sede en Estados Unidos. Esta se declaró en quiebra en julio del 2002. Que esta no haya ocurrido antes fue gracias a los prestamistas que lo mantenían a flote. Entre ellos estaban JP Morgan Chase, Citigroup y General Electric. Las funciones principales de esta empresa era el Internet, el hosting y la ciberseguridad. Era una industria de telecomunicaciones de forma legal. Era una fundación de 1983. Su fundador fue Bernard Evers, de disolución del 21 de julio del 2002. Su director ejecutivo también fue Bernard Evers. En su historia podemos ver que en el año 1983 Bernard Evers era un dueño de una cadena de hoteles en Mississippi. Él emprendió un nuevo negocio en el sector de las telecomunicaciones. Bernard aprovechó la oportunidad de que la empresa AT se segregó en sectores más pequeños, las llamadas Baby Beds. De este modo, durante casi 2 años, Evers adquirió pequeñas empresas de telecomunicaciones para formar una red nacional en todos los Estados Unidos. A partir de 1984 y 1994 crea LDDS, Long Distance Discount Service, que empezó a trabajar en Mississippi. Años más tarde, la empresa se cambia de nombre a WorldCom y dispuesto a ganar más participación en el mercado de los Estados Unidos. Se fusiona con la empresa MCI con el mando del director ejecutivo de su fundador Evers. Después de la fusión, la empresa empezó a comprar todas las cadenas más pequeñas de telecomunicaciones de todos los estados. De esta manera, la empresa se pudo aumentar en su participación y en pocos años, Bernard pasó a ser una de las personas más influyentes y poderosas en el mercado de las telecomunicaciones norteamericanas. La empresa WorldCom pasó a estar valorada en $180.000 millones. En junio de 1999, la empresa cotizaba ya en la bolsa de los Estados Unidos, entrando con un valor por acción de $64,5. En junio del 2002, el mercado bursátil de todo el mundo bajó enormemente, tras esta difusión de un fraude contable cometido por la empresa WorldCom por una suma multimillonaria. En Nueva York, el índice industrial Dow Jones empezó el día con una caída de 200 puntos aproximadamente, un margen muy inferior a la caída en octubre del pasado año 2001. Además, el índice Nasdaq indicaba para el mes de junio del 2002 una caída del 3%, aunque luego una subida de solo el 0,38%. Por otro lado, las bolsas de valores de Londres, Frankfurt, Tokio y París siguieron bajando todo el mes. Todo esto indicó que la empresa WorldCom, una de las empresas más grandes de todos los Estados Unidos, había maquillado sus cuentas para poder tener ingresos de $3.800 millones, algo que su auditora Anders no lo había indicado. El escándalo contable y la quiebra que ocurrió fue en el 2002. Después de la caída de esta empresa Enron, la Estados Unidos Securities and Exchange, que es una comisión de mercado de valores de los Estados Unidos, presentó documentos que ponían de manifiesto un gran fraude contable realizado por la empresa WorldCom. El Departamento de Justicia y 2 comisiones del Congreso investigaron este caso. Bernard afirmó que no conocía nada sobre las acciones de sus gerentes y las movidas y maquillajes de los estados contables, pero las investigaciones desvelaron que el principal cerebro del fraude fue Bernard Evers. Además, 2 agencias de análisis del riesgo calificaron las acciones de la compañía como basura, reflejando así las inevitables pérdidas que ocultaba la empresa WorldCom. Luego de muchas investigaciones, se logró descifrar el fraude, una pérdida para sus accionistas en más de $1.800 millones, una mala cuenta de gastos por más de $4.000 millones y una cuenta irregular por más de $3.000 millones. La pregunta primordial fue:
¿Cómo pudo lograr Bernard Evers todo esto y por qué? Las investigaciones establecieron que en el 2000 la compañía ya estaba emitiendo deudas, pero no se trasladó a los accionistas. Ese año el mercado de las telecomunicaciones fue muy mal. En el caso de WorldCom también, pero ellos maquillaron las pérdidas contables. Como inversiones de capitales, así pues sus estados financieros no publicaron las pérdidas, mientras que su flujo de caja seguía intacto y sin ningún endeudamiento. Se supo que la auditora Anders y Bernard estaban asociados a este fraude y que ambos conocían de la acción de maquillaje de las cuentas. Para WorldCom significó el anuncio en bancarrota en el 2002 y el despido de más de 17,000 personas. Bernard fue enjuiciado y condenado a 25 años en prisión por el fraude. Además, la compañía auditora Anders fue cerrada y sus principales ejecutivos fueron enjuiciados en Estados Unidos por fraude y colaboración en el mal uso de la información contable. Pero ¿quiénes más estaban implicados en este caso? La respuesta es muy simple. No solo fue Bernard el encargado de realizar toda la maniobra, sino también sus colaboradores. El director financiero de WorldCom, Scott Sullivan, también estaba implicado. Cuando la empresa inició el negocio, mostraba grandes ingresos de cerca de los $1,000 millones. Pero para inicios del año 2000, esta entró en crisis, pues estaba adquiriendo grandes pérdidas en sus estados de resultados y el valor de las acciones estaban bajando. Por ello, Scott Sullivan empezó a inflar los estados financieros de la empresa, reemplazando los gastos por inversiones de capitales por $3,000 millones a mediados del 2000 y por $800 millones a finales del 2000. Según las investigaciones de la Comisión de Justicia, Scott Sullivan estaba siendo presionado por el director ejecutivo Bernard al alterar las cuentas de manera que se vean beneficiadas y que las acciones sigan subiendo. Por ello, Scott realizaba las acciones para maquillar las cuentas, aunque en algunos casos se pudieron reconocer en el 2002 algunas transferencias entre Bernard y Scott por unos $3,000 millones aproximadamente. Además, Scott comentó que Bernard presionaba a todas las áreas para llegar a las metas y subir las acciones y asimismo poder presentar unos buenos estados financieros a sus accionistas y a Wall Street. Todo indica que estas acciones de manipulación contable eran conocidas por el director ejecutivo Bernard y Scott. En el juicio de Bernard Evers, después de la quiebra que él tuvo en la entidad y después de todas las investigaciones realizadas, a mediados del mes de julio del 2005, su exdirector ejecutivo Bernard Evers fue sentenciado a 25 años de prisión por sus nuevos cargos de conspiración, fraude de valores y presentación de documentos no veraces ante los organismos reguladores y controladores de los Estados Unidos, con más de 65 años. Bernard tenía que haber estado en prisión hasta cumplir 90 años. Aunque sus abogados apelaron para bajar la sentencia o que le dieran libertad condicional, se puede concluir que esta sentencia está dada y que el fraude fue encabezado por Bernard Evers. Por otro lado, la sentencia que pudo haber sido peor para las buenas acciones de la empresa WorldCom y la de su director fueron favorables para que Bernard fuera sentenciado a menos tiempo. La juez neoyorquina Barbara Jones le pudo haber impuesto una sentencia de 30 a 80 años de prisión. Las últimas acciones de Bernard para reducir su sentencia ha declarado que ofrece todas sus pertenencias valorizadas en más de $300 millones para preparar y dar en liquidación a la empresa WorldCom. Además, un dato muy particular en el juicio de WorldCom es que Bernard es el único de los 6 directivos de la empresa que mantiene su inocencia desde el inicio del juicio. Los demás se han declarado culpables de las acciones cometidas en WorldCom, pero Bernard sigue declarando que nunca le llegaron documentos que fueran relevantes para la declaración de pérdidas de la empresa. Los demás directivos de la empresa que reconocieron su culpabilidad fueron sentenciados a menos tiempo que Evers. Después de declarar Scott Sullivan, exdirectivo financiero, David Myers, el supervisor Wofford, Yates
exdirector de contabilidad, y de reconocer su culpabilidad, acusaron a Bernard Evers de que él era la cabeza del fraude y que todas estas acciones eran conocidas por él. Según sus testimonios, Bernard Evers ordenó la falsificación de todos estos documentos y cuentas de las empresas, lo que sin duda para la juez Jones le queda demasiado claro y declara que puede haber sido una conspiración contra Evers y dejar que le baje la sentencia a los demás implicados. Por último, la juez afirma que el fraude es un escándalo inmenso que no solo implica a Bernard Evers, el exdirectivo ejecutivo y fundador, sino que deben de haber más implicados en este asunto. Finalmente, el delicado estado de salud de Evers provocó que en diciembre del 2019 se le concediera la libertad anticipada y el 2 de febrero del 2020 Evers falleció. Después de este escándalo del fraude de WorldCom y otras compañías como Enron, el Congreso de Estados Unidos empezó una serie de aplicaciones para frenar la ola de fraudes millonarios de las empresas norteamericanas. Por ello, se aprobó la Ley de Reforma de Contabilidad de Compañías Públicas y Protección al Inversionista, que entró en una vigencia de julio del 2002. Años más tarde, la ley es conocida como Ley Sarbanes Oxley, que lleva el nombre de sus pioneros. Esta ley crea una supervisión muy sólida e independiente para auditar a los auditores de compañías públicas y le permite investigar así sobre las acciones raras y que puedan influir de manera negativa a sus accionistas. Además de sus principales ejecutivos, deberán firmar los documentos de los estados financieros y contables verificando su veracidad y responsabilidad a los mismos ejecutivos por alguna mala acción. Por otro lado, aquellos que no cumplan o que violen la nueva ley podrán ser sometidos a juicios y llegar a pasar algunos años en prisión. Además de esto, los empleados están protegidos ante cualquier presión de sus principales jefes para cometer delitos financieros. En la actualidad, después del escándalo financiero y ser el centro de las investigaciones del gobierno federal norteamericano y de la prensa, que rebautizó a la empresa como WorldCom, un juego de palabras con su nombre original, ya que con en inglés significa timo o estafa. La empresa buscó una solución para salir de la bancarrota, que se presentó a sus accionistas y principales grupos de interés. Para lograr este objetivo, la empresa adquirió una compañía de telecomunicaciones más pequeña llamada MCI. Tras esta adquisición, WorldCom pasó a denominarse MCI y se presentó un plan al juzgado desde su principal objetivo en lograr reducir su deuda de $30,000 millones a tan solo $4,500 millones. También buscaron lograr reducir sus gastos para poder competir con el competitivo mercado de las telecomunicaciones estadounidenses. Para el año 2005, los ejecutivos de la nueva empresa vendieron la compañía a la firma de telecomunicaciones estadounidenses Verizon,